¿Qué pasaría si te dijera que existe un lugar en la tierra donde las casas están talladas en la roca, donde la historia se esconde en cuevas y donde el cielo se llena de colores al amanecer? Un lugar que parece sacado de un cuento de hadas, pero que es tan real como el sol que lo ilumina. Un destino que te desafía a pensar más allá de lo que crees que es posible. Bienvenido a Capadocia, pero no a la Capadocia que ves en las postales, la de los globos y las vistas impresionantes. No, te invito a un viaje al corazón de esta tierra, a desenterrar los secretos que guarda bajo sus extrañas y bellas formas. Porque para entender la magia del presente, debemos sumergirnos en el pasado. Este no es solo un destino, es un testamento a la perseverancia humana. Es la historia de cómo la fe, la supervivencia y el arte se entrelazaron para crear un paisaje que no tiene parangón. Y si crees que esto es solo una lección de historia, piénsalo de nuevo, porque la historia de Capadocia no es de reyes y batallas personas, de monjes que buscaban la paz en la soledad de las cuevas, de familias que construyeron sus vidas bajo tierra para protegerse de los invasores. Es un relato de esperanza en medio de la adversidad. Este paisaje, que hoy deslumbra a millones de viajeros, es el resultado de una fuerza mucho más antigua y poderosa que la mano del hombre. Es el legado de un volcán, o, para ser más precisos, de tres. Los volcanes extintos de Hercilles Hassan, Dayaguelda. Hace millones de años, sus erupciones cubrieron la región con capas de ceniza y lava. Con el tiempo, esta mezcla se solidificó, convirtiéndose en una roca suave conocida como toba. La lluvia y el viento, actuando como escultores incansables a lo largo de milenios, comenzaron a tallar esta piedra porosa. Erosionaron las capas más blandas de la toba, dejando intactas las más duras. El resultado fue un lienzo surrealista de conos, pilares y pináculos, lo que el mundo conoce hoy como las chimeneas de hadas. Y si bien su nombre evoca un mundo de fantasía, su origen es un recordatorio de que la naturaleza tiene una imaginación que supera cualquier mito. Este mismo material que la naturaleza esculpió, el ser humano lo encontró perfecto para un propósito muy diferente: la vivienda. La toba era fácil de trabajar con herramientas sencillas. Los habitantes de Capadocia no construyeron sus hogares, los excavaron, y con cada picada en la roca, no solo creaban un espacio para vivir, también escribían una nueva página en su historia. Desde los hititas, los persas, los romanos y más adelante, los primeros cristianos. Todos encontraron en esta tierra un refugio, un lugar para vivir, para creer y para soñar. La geografía de Capadocia no solo moldeó el paisaje, sino que también influenció su historia. Las cuevas y las chimeneas de hadas proporcionaron un refugio natural, que fue aprovechado por las primeras comunidades cristianas que huían de la persecución romana. Aquí encontraron la paz necesaria para practicar su fe y expandirla. No se escondieron, se integraron con la tierra misma. Dentro de estas rocas aparentemente inertes, un florecimiento cultural y artístico se gestó en el silencio y la oscuridad. Los monjes de la región, inspirados por su profunda fe, transformaron simples cuevas en verdaderas obras de arte. Las iglesias rupestres, muchas de ellas adornadas con frescos bizantinos que cuentan la historia de la Biblia, son un testimonio de la devoción y el ingenio de sus creadores. Estas pinturas, preservadas por el ambiente seco y fresco de las cuevas, son ventanas al pasado, a la vida de aquellos que vivieron, oraron y murieron en este lugar. No solo son arte, son un manifiesto de fe. Y si bien las iglesias son un punto culminante, la verdadera maravilla de Capadocia reside en la escala de lo que se construyó. No hablamos solo de casas y templos, hablamos de ciudades enteras, ciudades subterráneas que se extienden por kilómetros bajo la superficie, laberintos de túneles, cocinas, almacenes, establos e incluso bodegas de vino, una red de protección contra la inestabilidad de la superficie. Lugares como Derinkuyu y Keimakol, con hasta 8 niveles bajo tierra, son la prueba de que el ser humano puede adaptarse a cualquier circunstancia, por extrema que sea. Imagina a miles de personas viviendo en este mundo subterráneo, respirando el mismo aire, compartiendo la misma oscuridad. Este no es un lugar para la claustrofobia, es un lugar para la imaginación. Y no es una mera curiosidad histórica. La gente ha vivido aquí durante miles de años y, en cierto modo, siguen haciéndolo, porque la Capadocia de hoy en día ha sabido transformar su pasado en una experiencia para el viajero del siglo XXI. Las antiguas casas cueva, que una vez fueron el hogar de monjes y campesinos, han sido restauradas y convertidas en hoteles boutique. Los valles,
por los que alguna vez caminaron ejércitos y peregrinos. Ahora son el sendero para los senderistas que buscan la paz en la naturaleza. Y el cielo, que alguna vez fue testigo de invasiones, ahora se llena de cientos de globos aerostáticos al amanecer, creando una estampa mágica que es ya un símbolo de este lugar. Pero no te confundas, esto es solo la punta del iceberg, la superficie de un mundo que aún tiene mucho por revelar, porque Capadocia no es solo un destino, es una historia, y la nuestra apenas acaba de comenzar. Te invito a quedarte con nosotros, a explorar los misterios de sus ciudades subterráneas, a conocer la historia de los que aquí vivieron, y a descubrir por qué este lugar, tallado por la naturaleza y habitado por la fe, se ha convertido en el sueño de millones de viajeros. La aventura nos espera. Ya hemos visto la belleza en la superficie, las chimeneas de hadas, los valles de ensueño, pero la verdadera alma de Capadocia no está a la vista de todos. Se esconde bajo tierra, en un mundo de silencio y oscuridad, donde la historia cobra vida de una manera que te hará reevaluar lo que significa la palabra refugio. Estamos a punto de descender a las entrañas de una de las ciudades subterráneas más fascinantes del mundo, Derinkuyu. Su nombre, Derinkuyu, significa pozo profundo y hace honor a su nombre, con una profundidad que se estima en más de 85 metros y una capacidad para albergar a miles de personas. Esta no es una simple cueva, es una obra de ingeniería monumental, un laberinto de túneles y habitaciones excavados a mano en la roca volcánica, no en días, no en años, sino en siglos. Los expertos creen que los primeros niveles fueron tallados por los hititas hace más de 4000 años, pero fue la época bizantina, en plena persecución de los primeros cristianos, cuando alcanzó su máximo esplendor. Imaginen la vida aquí en la completa oscuridad. Cientos, tal vez miles de familias, animales y víveres, compartiendo un espacio subterráneo, a que le temían tanto, a las invasiones, los persas, los árabes, los selyúcidas. Cada uno trajo consigo la amenaza de la persecución y la violencia. Pero aquí abajo, en este refugio de piedra, encontraron la seguridad. Y no solo la seguridad física, sino también la libertad de practicar su fe en paz. Derinkuyu era su fortaleza, pero no era un lugar para la claustrofobia. Tenían que estar preparados para todo. Las piedras de moler del tamaño de una rueda de coche eran la primera línea de defensa. Servían para bloquear los pasillos, convirtiendo el laberinto en una trampa mortal para cualquier invasor. El plan era sencillo. Así, el enemigo lograba pasar la entrada principal, se encontraría con una puerta de piedra. Los defensores, el interior, se limitarían a esperar. Era un juego del gato y el ratón en la oscuridad, donde la paciencia era el arma más letal, y la vida en las profundidades no era rudimentaria. La ciudad subterránea estaba dotada de todas las comodidades que podían tener en la superficie. Había cocinas con hornos, pozos de agua, almacenes para la comida y el vino, prensas de uva para hacer vino, incluso establos para el ganado. La ingeniería del lugar es asombrosa. Un sofisticado sistema de ventilación, con más de 50 pozos de aire, se encargaba de que el aire circulara por todos los niveles, desde la superficie hasta el nivel más bajo. El aire que respiras aquí, en lo más profundo de la tierra, es el mismo que respiras en la superficie. En el corazón de Derinkuyu, en el nivel inferior, se encuentra un lugar de paz en la iglesia con forma de cruz. Los que vivieron aquí no solo se preocuparon por la supervivencia del cuerpo, sino también por la del alma. La fe era su fuerza motriz. En medio de la oscuridad y el miedo, la esperanza brillaba con más fuerza. La historia de Derinkuyu no es solo la historia de un refugio, es la historia de la fe que puede mover montañas, y de la desesperación que te obliga a vivir en la oscuridad. Y si bien Derinkuyu es la más famosa, es solo una de las docenas de ciudades subterráneas que se han descubierto en la región. Se cree que algunas de ellas estaban conectadas entre sí a través de túneles subterráneos de kilómetros de longitud. Un auténtico metro de la antigüedad, un sistema de comunicación y escape en caso de peligro. La Capadocia de la que hablamos es mucho más grande de lo que podemos ver a simple vista. Pero el verdadero regalo de Capadocia no es solo su historia, es la experiencia de vivirla, de caminar por los mismos valles que pisaron los monjes bizantinos, de tocar la misma roca que sirvió de refugio a los perseguidos. Hoy en día, la vida en Capadocia ha encontrado un nuevo equilibrio. La gente ha convertido estas tierras en un destino de aventura. El senderismo, el ciclismo, los paseos a caballo,
todo bajo el increíble telón de fondo de las chimeneas de Hada. Y claro, no podemos hablar de Capadocia sin mencionar el espectáculo que ha capturado la imaginación de millones de personas. El amanecer desde un globo aerostático, volar sobre este paisaje surrealista, mientras el sol tiñe el cielo de rosa, naranja y púrpura, es un momento de pura magia. Un instante en el que la historia, la geología y la belleza se unen para crear una experiencia inolvidable. Pero no es solo un vuelo, es un recordatorio de que este lugar, que alguna vez fue un refugio para la gente que huía de la oscuridad, ahora es un lugar de sueños, de aventura y de luz. Y lo mejor de todo es que la aventura no termina aquí. Todavía nos queda mucho por explorar. ¿Te quedas? Ya hemos descendido a las entrañas de la tierra, pero ahora es momento de ascender a las alturas, a un lugar donde el arte y la fe se fusionaron de una manera espectacular. Estamos hablando del Museo al Aire Libre de G.R.M., el corazón espiritual de Capadocia. Este no es un museo con paredes de cristal y vitrinas, sino un vasto complejo de iglesias, monasterios y viviendas talladas en la roca, que en su momento fue un importante centro de vida monástica. El primer impacto es la escala, un paisaje que parece de otro mundo, salpicado de cuevas que te invitan a explorar, pero la verdadera joya está en el interior. Dentro de estas modestas fachadas se esconden algunos de los frescos bizantinos mejor conservados del mundo, pinturas que narran la historia de la Biblia, desde la Anunciación y la Natividad hasta la Crucifixión y la Ascensión. El nombre de esta iglesia, la oscuridad, no es una coincidencia. Su falta de luz natural fue lo que permitió que sus colores vibrantes se mantuvieran intactos a lo largo de los siglos. Aquí, cada figura, cada detalle, cuenta una historia. Los rostros de los santos, las expresiones de los apóstoles, las vestiduras detalladas, todo fue pintado con una devoción y un talento extraordinarios. Imaginen a los monjes, con sus pinceles y sus pigmentos, trabajando en la oscuridad de la cueva, guiados solo por la luz de las lámparas de aceite, creando estas obras de arte que resistirían el paso del tiempo. Pero no todas las iglesias de G.R.M. están tan bien conservadas. En la iglesia de la serpiente, por ejemplo, los frescos están más desgastados, pero aún se pueden ver las figuras de San Jorge y San Teodoro, luchando contra un dragón, un recordatorio de que en la fe y en la vida siempre hay batallas que librar. Y en la iglesia de la manzana, verán imágenes de la última cena y de la crucifixión, pintadas con una simplicidad y una emotividad que te conectan directamente con la fe de sus creadores. Y el museo no es solo de iglesias. G.R.M. fue una comunidad, un lugar donde los monjes vivían, oraban y trabajaban. Hay cocinas, comedores, habitaciones y almacenes, todo excavado en la roca. Es fascinante ver cómo una comunidad tan grande pudo vivir en un lugar tan austero, pero al mismo tiempo tan bello. La vida de los monjes no era fácil. Vivían de la oración y del trabajo. Se dedicaban a la agricultura, a la viticultura y al arte. Y en todo lo que hacían, su fe era su guía. Pero Capadocia no es solo un museo. La vida moderna se ha entrelazado con la historia de una manera única. La gente ha transformado las antiguas cuevas en casas, hoteles y restaurantes. Lo que una vez fue un refugio para los perseguidos, ahora es un hogar para los habitantes locales y un oasis de tranquilidad para los viajeros. Y si quieres vivir la experiencia de ser un habitante de la cueva, puedes hacerlo. Puedes alojarte en uno de los muchos hoteles cueva que se han restaurado con gusto y con respeto por el pasado. Despertar en una habitación tallada en la roca, con vistas a las chimeneas de hadas, es una experiencia que no tiene comparación. Pero el encanto de Capadocia no se limita solo a G.R.M. Los valles circundantes, como el Valle Rojo y el Valle de la Rosa, son el paraíso para los senderistas, con sus formaciones rocosas de colores vibrantes, sus túneles secretos y sus iglesias escondidas. Cada sendero es una nueva aventura. El sol, al atardecer, pinta el paisaje con tonos rojos, naranjas y rosados, creando un espectáculo de colores que te dejará sin aliento. Y si la caminata no es lo tuyo, puedes explorar los valles a caballo. Los paseos a caballo son una de las actividades más populares en Capadocia, y por una buena razón. Te permiten llegar a lugares que no son accesibles a pie, y te dan una perspectiva diferente del paisaje. Un paseo a caballo al atardecer, con el aire fresco en la cara y los colores del sol poniéndose en el horizonte. Es una experiencia que recordarás para siempre. Capadocia es un lugar que te desafía a explorar,
a descubrir y a conectar con la historia. Es un lugar donde el pasado y el presente se encuentran, donde la naturaleza y el ser humano han trabajado juntos para crear algo verdaderamente extraordinario. Pero no te confundas, esto es solo el principio. Aún nos quedan muchos secretos por descubrir, muchos lugares que explorar. La aventura nos espera. Si el museo al aire libre de G.R.M. es el corazón espiritual de Capadocia, las ciudades de la región son su pulso vital. Lugares como Ergep, Abanos y Ortaházer, donde la historia no está en un museo, sino que se vive en cada rincón. Y cada una de ellas tiene una personalidad única. Con su ambiente cosmopolita, es el centro de la vida nocturna de Capadocia. Sus bares y restaurantes, muchos de ellos tallados en la roca, ofrecen una experiencia única, combinando la modernidad con la historia. Pero el verdadero encanto no está solo en su vida nocturna. Es una ciudad que ha sabido preservar su pasado. En la colina de Tumeni se pueden ver las tumbas rupestres, algunas de ellas con inscripciones griegas y romanas que te recuerdan que este lugar ha sido habitado durante miles de años. Y en el centro de la ciudad, un bazar vibrante, donde puedes encontrar desde artesanía local, como alfombras y cerámicas, hasta delicias gastronómicas, como los albaricoques secos y los dulces turcos. Y si es el centro de la vida nocturna, Abanos es el centro de la artesanía. Conocida como la ciudad de los alfareros, ha sido el hogar de maestros alfareros durante siglos. La arcilla roja, que obtienen del río K, Z, L, R, Mac, es su materia prima, y con sus manos crean verdaderas obras de arte. Jarrones, platos, cuencos, tazas, todo hecho a mano, con una habilidad y una paciencia que te dejarán sin palabras. Pero la experiencia no es solo verlos trabajar. La mayoría de los talleres te invitan a que te sientes en el torno y que lo intentes tú mismo. Es más difícil de lo que parece, pero es una experiencia que te conectará con una tradición milenaria. Pero el río K, Z, L, Rock, es mucho más que una fuente de arcilla. Es el río más largo de Turquía, y a lo largo de sus orillas puedes ver los puentes de piedra, los campos de cultivo y los pueblos pintorescos. Un paseo en bote por el río al atardecer, con la luz del sol reflejándose en el agua. Es una experiencia de paz y tranquilidad que contrasta con la intensidad de la vida en la ciudad. Y si buscas un lugar para escapar de las multitudes, VEE, Ortaházer. Esta ciudad, con su fortaleza de roca que se eleva sobre el paisaje, te ofrece una experiencia más auténtica y relajada. Las calles son estrechas, las casas son de piedra y la gente es amable. Es el lugar perfecto para perderse, explorar sus túneles subterráneos, subir a la cima de la fortaleza para disfrutar de unas vistas panorámicas de los valles y de las chimeneas de hada, o simplemente sentarse en un café y ver pasar la vida. Ortaházer es también un importante centro de almacenamiento de frutas y verduras. Sus cuevas, con su temperatura constante, son perfectas para preservar cítricos, manzanas y patatas. Es fascinante ver cómo la gente ha utilizado la geografía del lugar para su beneficio, para crear un modo de vida que ha perdurado a lo largo de los siglos. Y en todas estas ciudades, una cosa es constante: la hospitalidad de la gente. En Capadocia te sentirás bienvenido. Te invitarán a tomar un té, a compartir una comida, a escuchar sus historias. La gente de aquí está orgullosa de su tierra y de su historia, y quieren compartirla contigo, porque para ellos, Capadocia no es solo un destino, es un hogar, y te invitan a que te sientas como en casa. Pero no te confundas, esto es solo una pequeña parte de lo que Capadocia tiene para ofrecer. Aún nos quedan muchos lugares por explorar, muchas historias por escuchar, y lo mejor de todo es que la aventura no termina aquí. Te invito a que sigas con nosotros, a que descubras por qué este lugar, tallado por la naturaleza y habitado por la historia, es el sueño de millones de viajeros. La aventura continúa. Si has soñado con Capadocia, es probable que esta sea la imagen que te viene a la mente. Cientos de globos aerostáticos flotando sobre un paisaje de ensueño, mientras el sol se asoma por el horizonte. Es una estampa de postal, pero en persona es mucho más. Es una experiencia que te cambia, que te hace sentir pequeño ante la inmensidad de la naturaleza y grande ante la posibilidad de volar. El día comienza temprano, muy temprano, a eso de las 5 de la mañana. Todavía está oscuro, pero la emoción está en el aire. Te llevan a un campo de despegue donde decenas de globos se están inflando. El sonido de las calderas, el resplandor de las llamas, alorayes,
es un espectáculo en sí mismo, y cuando el sol empieza a asomarse, un nuevo mundo se revela ante tus ojos, y de pronto, la magia sucede. El globo se levanta, suavemente, casi sin que te des cuenta, y en un abrir y cerrar de ojos, ya estás flotando en el aire. El silencio es absoluto, solo se oye el sonido de la caldera, y abajo, el paisaje se ve como un mapa en 3D, a las chimeneas de hadas, los valles, las carreteras, todo parece un juguete, y el sol, con sus primeros rayos, ilumina el paisaje con tonos dorados y anaranjados. Es un momento de pura magia, un instante en el que la historia, la geología y la belleza se unen para crear una experiencia inolvidable. Pero no es solo un vuelo, es un recordatorio de que este lugar, que alguna vez fue un refugio para la gente que huía de la oscuridad, ahora es un lugar de sueños, de aventura y de luz. Es una experiencia que te hace sentir vivo. Y si bien el vuelo en globo es la experiencia más famosa de Capadocia, hay otras formas de disfrutar del paisaje desde arriba. Puedes subir a un mirador como el de G, Reme o el de Hisar y ver el espectáculo de los globos desde tierra. Es una vista impresionante que te permite apreciar la escala de lo que está sucediendo. Los globos, al elevarse, parecen una bandada de pájaros de colores que vuelan sobre un paisaje de otro mundo. Pero no todo en Capadocia es sobrevolar el paisaje, también es sobre explorarlo a pie. El senderismo en Capadocia es una experiencia única. Los valles, con sus formaciones rocosas y sus iglesias escondidas, te invitan a perderte, y cada sendero es una nueva aventura. El Valle de la Rosa, con sus formaciones rocosas de color rosa, el Valle de la Imaginación, con sus rocas que parecen animales y figuras humanas, y el Valle de los Palomares, con sus palomares tallados en la roca. El senderismo en Capadocia no es solo un ejercicio físico, es una forma de conectar con la historia, con la naturaleza y contigo mismo. Es una oportunidad para reflexionar, para meditar y para apreciar la belleza de este lugar. Y al final de la caminata, te esperan los pequeños cafés y restaurantes, con sus vistas panorámicas, donde puedes sentarte a descansar y a disfrutar de un té turco, mientras el sol se pone en el horizonte. Capadocia es un lugar que te desafía a explorar, a descubrir y a conectar con la historia. Es un lugar donde el pasado y el presente se encuentran, donde la naturaleza y el ser humano han trabajado juntos para crear algo verdaderamente extraordinario. Pero no te confundas, esto es solo el principio. Aún nos quedan muchos secretos por descubrir, muchos lugares por explorar. La aventura continúa. Ya hemos ascendido a las alturas y caminado por los valles, pero la verdadera joya de Capadocia, para muchos, está oculta en sus rincones más inesperados. Lugares que te desafían a pensar de manera diferente y a ver la belleza en la simplicidad. Estamos hablando de los pueblos y las ciudades que, aunque menos conocidas, guardan secretos fascinantes y un ritmo de vida que parece detenido en el tiempo. El primer lugar que visitaremos es Mustafapa, un pueblo con un nombre turco, pero con un alma griega. Este lugar, conocido en el pasado como Cinasos, fue un próspero centro de vida griega ortodoxa hasta la década de 1920, cuando el intercambio de poblaciones entre Turquía y Grecia cambió su destino para siempre. Hoy en día, sus casas de piedra, con sus fachadas elaboradamente talladas y sus puertas de madera, son un recordatorio de un pasado multicultural que marcó la historia de la región. Aquí, la historia no está en los museos, sino en las paredes de cada casa. Y en el centro del pueblo, la iglesia de San Constantino y Santa Elena, con su arquitectura imponente y sus frescos desgastados por el tiempo, es un testimonio de la fe y la devoción de la gente que vivió aquí. Es un lugar de silencio y de paz, donde puedes sentarte a reflexionar y a imaginar cómo era la vida en este pueblo hace un siglo. Pero no todo en Capadocia es roca. También hay oasis de verdor, como el Valle de Cinasos, que te invitan a un paseo tranquilo, lejos de las multitudes. Aquí puedes caminar a lo largo del arroyo, bajo la sombra de los árboles, y descubrir iglesias rupestres escondidas en las paredes del valle. Es un lugar perfecto para un picnic o para un momento de paz, lejos del bullicio de los lugares más turísticos. Y si buscas un lugar para la soledad, el Valle de los Monjes, también conocido como Pasaba, es el lugar perfecto. Aquí, las chimeneas de hadas son más grandes y más espectaculares que en cualquier otro lugar de Capadocia, y muchas de ellas tienen una forma cónica, con un sombrero de roca en la parte superior, que parece desafiar la gravedad. Este lugar, en el pasado,
fue un refugio para los monjes que buscaban la soledad para meditar y rezar. Hoy en día, puedes caminar entre las formaciones, subir a la cima de algunas de ellas y sentir la inmensidad del paisaje. Pero el verdadero tesoro del Valle de los Monjes es la chimenea de hadas de San Simeón. Se trata de una formación rocosa con 3 cabezas que, según la leyenda, albergó a San Simeón, un ermitaño que vivió en la soledad de este valle durante 15 años. Se dice que vivía en una pequeña habitación tallada en la roca, a la que solo se podía acceder con una escalera. Es un recordatorio de la fe y la perseverancia de aquellos que buscaron la paz en la soledad de este lugar. Capadocia es un lugar de contrastes, de bullicio y de silencio, de historia y de modernidad, de naturaleza y de arte. Y cada uno de sus rincones te invita a una experiencia diferente. Es un lugar que te desafía a explorar, a descubrir y a conectar con la historia. Un lugar que te hace sentir vivo. Y lo mejor de todo es que la aventura no termina aquí. Aún nos quedan muchos secretos por descubrir, muchos lugares por explorar. La Capadocia que te hemos mostrado es solo la punta del iceberg. Te invitamos a que sigas con nosotros, a que descubras por qué este lugar, tallado por la naturaleza y habitado por la historia, es el sueño de millones de viajeros. El viaje continúa. Ya hemos explorado los misterios subterráneos, los paisajes de ensueño y los pueblos con alma, pero un viaje a Capadocia no estaría completo sin sumergirse en su cultura, su gastronomía y su gente, porque la historia de esta tierra no está solo en la roca, también está en el sabor de sus platos, en el aroma de sus especias y en la calidez de su gente. La gastronomía de Capadocia es un reflejo de su historia, una mezcla de influencias otomanas, persas y de Anatolia Central, un lugar donde los sabores son audaces, las especias son fragantes y la hospitalidad es infinita. El plato más famoso es el testi kebab, una vasija de barro, sellada y cocinada durante horas en un horno. Cuando la rompen, liberan un guiso de carne, verduras y especias que te dejará sin aliento. Es un espectáculo para los ojos y un deleite para el paladar, pero no todo es carne. La dieta de la región también incluye los bulgur KFTC, unas bolas de bulgur rellenas de carne, las dolmas, hojas de parra rellenas de arroz y especias, y las mercimek, orbas, una sopa de lentejas roja y sabrosa. Y para el postre, no puedes perderte el kabak tatl, un dulce de calabaza con nueces y tahini, o un arroz con leche al horno, cremoso y delicioso. Y claro, no podemos hablar de la cultura de Capadocia sin mencionar su bebida nacional, el té. Es más que una bebida, es una forma de vida. Se sirve en un pequeño vaso de vidrio en forma de tulipa y se ofrece a cada visitante como un gesto de bienvenida. En los bazares, en las tiendas de alfombras, en los hoteles, siempre habrá alguien que te ofrezca un té. Es una forma de conectar, de compartir y de disfrutar del momento. Los bazares de Capadocia son una fiesta para los sentidos. El olor a especias, el color de las alfombras, el sonido de los alfareros trabajando, todo se mezcla para crear una experiencia única. Aquí puedes encontrar de todo, desde alfombras tejidas a mano, con patrones y colores que cuentan historias, hasta cerámicas pintadas a mano, que son verdaderas obras de arte. Y no olvides regatear, es parte de la experiencia. Pero el verdadero tesoro de Capadocia no son sus paisajes, ni sus cuevas, ni sus globos, su gente. La gente de Capadocia es amable, hospitalaria y está orgullosa de su tierra. Te recibirán con una sonrisa, te invitarán a tomar un té y te contarán historias que te harán sentir como en casa. La gente de aquí ha vivido en esta tierra durante miles de años y su espíritu de perseverancia, de amabilidad y de fe es lo que hace que este lugar sea tan especial. Capadocia es un lugar que te desafía a explorar, a descubrir y a conectar con la historia. Es un lugar donde el pasado y el presente se encuentran, donde la naturaleza y el ser humano han trabajado juntos para crear algo verdaderamente extraordinario. Y si bien nuestro viaje a través de este guión está llegando a su fin, la aventura, para ti, apenas comienza. Te invito a que te sumerjas en este mundo de ensueño, a que descubras sus secretos, a que te dejes llevar por su magia. Te aseguro que será un viaje que no olvidarás. Ya hemos llegado al final de nuestro viaje. Hemos descendido a las entrañas de la tierra. Hemos flotado entre las nubes y hemos caminado por los valles. Hemos descubierto los secretos de las ciudades subterráneas, la belleza del arte bizantino y la calidez de la gente local. Y en cada rincón hemos encontrado una historia de supervivencia, de fe y de belleza.
Capadocia es un lugar que te cambia, no es solo un destino, es una experiencia. Es un recordatorio de que la naturaleza tiene una imaginación que supera cualquier mito y de que el ser humano tiene una capacidad de adaptación que te dejará sin aliento. Es un lugar donde el pasado y el presente se encuentran, donde la historia no está en los libros, sino en la roca, en la tierra y en el corazón de la gente. Y si bien este guión llega a su fin, tu viaje a Capadocia apenas comienza. Te invito a que te sumerjas en este mundo de ensueño, a que descubras sus secretos, a que te dejes llevar por su magia. Te aseguro que será un viaje que no olvidarás. Porque en Capadocia no solo viajas a un lugar, viajas a una historia. Y la historia de Capadocia es la historia de la humanidad. Es la historia de cómo la fe, la perseverancia y la belleza se unieron para crear un lugar que, aunque parece de otro mundo, es tan real como el sol que lo ilumina.